Hemos llegado al kibbutz que fue atacado. Aquí está Ronnie dándonos la bienvenida. Gloria a Dios por eso. Seguiremos informando. ¿Todos me escuchan bien? Antes de comenzar, quiero explicarles de qué se trata esto, digamos, para que entiendan, digamos, cómo funciona el ejército israelí. Nosotros somos personas civiles, ¿sí? En la vida acá en Israel, somos civiles, pero cuando hay una situación de emergencia, una guerra, muchos de nosotros los civiles somos llamados, una especie de leva en masa, somos llamados al ejército. Es decir, hay una orden número 8 se llama, y uno tiene que, en el lapso de unas horas, tiene que presentarse en su base. Y a mí me sucedió eso el día 7 de octubre del 2023 a las 10 de la mañana. Y me fui para mi base. Y estuve más de un año y medio como reservista en las Fuerzas de Defensa de Israel, en Tzahal, en el ejército israelí. Si bien en este momento no estoy vestido de uniforme, a veces estoy vestido de uniforme. Por ejemplo, mañana si me llaman al ejército, voy al ejército. Pero mientras estoy en mi vida civil, soy el director de esta compañía que organizó vuestro viaje acá en Israel, ¿verdad? Trabajo con Benja, trabajo con Isam, con nuestros choferes y con toda la gente que el equipo acá en Israel, ¿verdad? Eso es básicamente la compañía Huellas del Cielo. Pero lo que les voy a contar ahora tiene más que ver con lo que viví en la reserva acá y lo que vimos acá estos primeros días, porque me tocó ya los primeros días llegar a este lugar. Primero, ¿dónde estamos parados nosotros? Nosotros estamos en un lugar llamado Niros, es un kibutz. Luego voy a contar un poquito más. Benja es un Haber kibutz, Benjamín les va a contar mucho más lo que es el kibutz. Pero Niros es un kibutz que está a 1.6 kilómetros de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es una franja que está a lo ancho de todo, o sea, a lo ancho nuestro acá de 41 kilómetros, de norte a sur. Si lo abrimos en un mapa, si a alguien le interesa ver un mapa, podemos ver un mapa acá de toda esta zona. Lo que estamos escuchando es artillería, no hay que tener miedo ni nada. Yo estoy bastantes veces acá y no pasa mucho. A ver si me puede ayudar a poner el mapa. Si esto es la Franja de Gaza, que está acá como enfrente nosotros nos encontramos en este momento. Un segundo, déjame ver bien el mapa. Esto es la franja, esto es el norte, esto es el sur, está para este lado. Y nosotros estamos, es un mapa bien grande en este punto estamos, en Niros. Acá estamos en el kibutz. O sea que fíjense que esta distancia que hay desde el kibutz Niros hacia la Franja de Gaza son 1.6 kilómetros, una milla. ¿Está bien? Entonces, la Franja de Gaza, que es todo esto, ustedes lo pueden acá enfrente. Lo que vemos acá enfrente es un poblado llamado Abasán el Kabir. Se pueden escuchar ruidos de guerra y imágenes de guerra, como pueden ver. Ese humo allí, ¿verdad? Si nosotros nos vamos acá a unos 12 kilómetros para mi derecha, para el sur, nos encontramos con la triple frontera entre Egipto, Israel y la Franja de Gaza. La Franja de Gaza no tiene, si quieren lo pueden doblar ya el mapa. La Franja de Gaza no tiene solamente frontera con Israel, sino que también tiene una frontera con Egipto. Muchas veces se habla mucho de que Israel es responsable por la Franja de Gaza, pero ¿dónde está Egipto? Y hacia el norte, por ejemplo, tenemos a unos 20 kilómetros la ciudad de Gaza, Gaza City. Enfrente nuestro, el suburbio Abasán el Kabir. Más adelante la ciudad de Han Yunes. La otra, las ciudades grandes, y luego la zona de Al-Mawasi, que es la zona humanitaria, donde las fuerzas de defensa de Israel le piden a la población civil en Gaza que se evacúen hacia ese lugar, y más adelante está el mar Mediterráneo, ¿verdad? Para ese lado, quien conoce el mapa del Medio Oriente, para ese lado está Jordania, para ese lado del norte está el Líbano, para allí está Siria, para allí está Egipto, Arabia Saudita, para ese lugar. Los terroristas ingresaron el día 7 de octubre a las 6:29 de la mañana, vestidos como fuerzas especiales de las fuerzas Nujba del Hamas. Si algo no se entiende me preguntan. Por este pequeño portón, que lo rompieron, pueden ver que el portón es nuevo, y vinieron por ese camino, por el camino que nosotros vemos aquí. Unos 130 de ellos ingresaron primero por aquí, pero en el pico de aquel día, del 7 de octubre,
había en este kibutz unos 500 terroristas. Unos 500. Que entraron por este punto, por 2 puntos más en estas direcciones y por el punto donde nos encontramos en la entrada del kibutz, por 4 puntos distintos. Lo que sucedió acá el día 7 de octubre, debo decirles, es algo que nosotros soñamos con eso prácticamente todos los días, porque uno dice, ¿cómo nos pudo haber pasado algo así? ¿Cómo no nos supimos defender? Estamos hablando de que en un día llegaron unas 7.000 personas, eso es artillería de la Fuerza de Defensa de Israel. Pueden ser cortinas de humo que se intentan deponer para encontrar terroristas. Y básicamente lo que les estaba contando es que estamos en ese día, les decía que entraron por 4 puntos y que entraron unos 500 terroristas. Miren, nosotros muchas veces escuchamos en la prensa que hay civiles y hay terroristas. Es verdad, hay personas en la Franja de Gaza que no quieren la destrucción de Israel. Pero en este kibutz, algunos de los civiles, entre comillas digo, que entraron, también violaron, también asesinaron, también decapitaron y también secuestraron personas. Antes del 7 de octubre habían acá 417 personas. 417. El 7 de octubre fueron asesinadas o secuestradas 117 personas. 64 asesinadas, el resto secuestradas, pero algunas son las dos cosas, porque hay asesinados que todavía están secuestrados en la Franja de Gaza. Es decir, un 28%, más de 1 de cada 4 personas fueron asesinados o secuestrados. Y lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser... ¿Están todos bien? Sí, no se preocupen que no pasa nada aquí. Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser contar algunas de esas historias de forma rápida, pero cuando estemos contando esto yo quiero que ustedes sepan una cosa. Lo que sucedió aquí fue por un lado un ataque de Hamas, el líder de Hamas llamado Yahya Sinwar, que dijo voy a atacar todos estos kibutzim. Sucedió en 41 kilómetros de frontera, 41. La masacre fue acá, la masacre fue en el kibutz de Be'eri, en el kibutz de Faraza, y hubo también masacre en el sitio de la Fiesta Nova. Pero hubieron 45 puntos de lucha. Y si lo que sucedió el 7 de octubre fue la peor falla, lamentablemente, que cometimos nosotros como Fuerzas de Defensa de Israel, en la historia del Estado de Israel moderno, ¿en qué año se estableció el Estado de Israel? ¿Se creó? 1948. Exactamente, en estos 77 años. Yo les diría que acá en el kibutz Niroz fue la falla más grande de esa peor falla del día 7 de octubre. ¿Y cómo lo vi con mis propios ojos? Porque nosotros encontramos acá solamente a 2 cadáveres. El cadáver de un terrorista como de 2 metros, muy gordo, que estaba acá tirado, prácticamente acá enfrente. Y el cadáver de otro terrorista que estaba entre los arbustos, que al parecer no lo encontraron, no se lo llevaron. En los otros kibutzim que fuimos, en los otros sitios de combate, encontramos mucho más cadáveres. Yo personalmente, yo solo conté unos 100 en total aquel día, un poquito menos, 90 y pocos. Nuestro ejército en total contamos más de 1000 cadáveres de terroristas acá en Israel. ¿Por qué habían entonces aquí solamente 2? Porque se llevaron sus cadáveres. Había acá un equipo, un escuadrón de seguridad de 7 personas que luchó contra los terroristas. Todos menos 2 de ellos cayeron. Los terroristas primero fueron a atacar al jefe del escuadrón de seguridad, una casa que está a unos 200 metros aquí. Él fue uno de los que sobrevivió. Pero básicamente hubo tanto tiempo hasta que nosotros llegamos que se llevaron sus propios cadáveres. 12:30 llegaron nuestras fuerzas aquí. Y lo que pasó ese día, quiero que entiendan, lo que pasó ese día fueron que unos 7.000 terroristas ingresaron por estos 41 kilómetros de frontera en muchos puntos distintos. Y hubo un problema de lo que llaman en la jerga militar el comando y el control. ¿Dónde están los terroristas? ¿Dónde son los puntos de lucha? ¿Dónde hay que llevar las fuerzas? ¿Dónde hay que luchar? Etcétera, etcétera. Y como hubo una especie de falta de comunicación y falta de entendimiento de lo que pasaba allí, eso fue lo que generó el hecho de un ataque que duró tantas horas. Ahora uno dice, ¿pero cómo? ¿Esto es algo que pasa siempre? No.
Antes de eso, en la reja o en la verja de seguridad que está detrás de esa línea de árboles, se puede ver con un poco de imaginación, se ve antes de llegar a las casas, venía un perro y tocaba esa reja del lado de Gaza, y ya se sabía eso en los cuartos de comando y control del ejército. Pero lo que no se pensaba desde el punto de vista de la inteligencia militar era que podían pasar 7.000 personas. Tendría que haber una imagen, una información de inteligencia que nos permita entender eso, pero no la hubo. No la hubo. ¿Cuáles son las razones por las cuales sucedió esto? Desde el punto de vista, diría yo, de la explicación, digamos, política o de la explicación sociológica de por qué sucedió lo que sucedió. Yo creo que hay 3 razones. ¿Sí? La primera razón tiene que ver con el hecho de que nosotros los israelíes estábamos peleados antes del 7 de octubre. Estábamos luchando un poco unos contra otros por temas políticos internos. Ustedes conocen en sus países, en Ecuador, en Perú, en otros países, bien conocen cómo nuestras sociedades a veces están enfrentadas, ¿verdad? Y lamentablemente nosotros también estábamos en esa situación, enfrentados. Después, si quieren, para otra charla les cuento por qué. Pero lo que quiero decir a nivel militar de esto es que la seguridad de un país, la seguridad de un pueblo, no está dada solamente por sus fuerzas policíacas, por su ejército, por en Israel los servicios secretos, etcétera, etcétera. Sino que también está dada por la forma en que nos perciben los de afuera, por la reputación que tenemos a los ojos del resto. Entonces, cuando nosotros estamos enfrentados entre nosotros todos esos meses antes del 7 de octubre del 2023, era como que nuestros enemigos estaban frotando las manos. Y tenían una discusión entre ellos. ¿Acaso es el momento de atacar a Israel y hacerlo caer? Porque eso es lo que ellos quieren al fin y al cabo. Artículo 7 de la Constitución del Hamás dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. El Islam es la religión musulmana, así lo ven los musulmanes radicales. Y básicamente ellos nos veían, básicamente otros decían, no, pará, vamos a esperar, vamos a no todavía atacar a Israel, pero ya la haremos caer, ya va a llegar el momento. Y el primero que tomó la decisión de hacer Israel caer fue Hamás, Yahya Sinwar. Ahora uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser Israel caer? Si Israel en realidad es un país muy grande. Ustedes estuvieron ahora en el Mar de Galilea, estuvieron en Jerusalén, estuvieron en muchos lugares, al principio también en Tel Aviv. Está bien, pueden atacar a Israel, pueden dañar un kibutz, que ahora vamos a ver, pero ¿hacerla caer Israel realmente? Por un lado, nosotros sabemos que Israel es un pueblo eterno, que Dios no ha finalizado con nosotros. Por otro lado, la intención de Yahya Sinwar era la siguiente. Él decía, miren, cuando yo ataque a Israel, otros 7 frentes en el Medio Oriente van a atacar a Israel también. Lo van a atacar, lo van a atacar, lo van a atacar. Y de esa manera lo que van a hacer va a ser que Israel termina realmente cayendo. Porque Israel es un país muy chiquito, es un sexto, es decir, 1 dividido 6, del 1%, de 1 en 100, del Medio Oriente. Entonces, si tenemos muchos países que atacan a Israel, eso va a suceder. Y lo que venían pensando nuestros enemigos era lo siguiente, señores. Nuestros enemigos pensaban esto. Pensaban que si se ataca a Israel de varios frentes al mismo tiempo, si lo tiene Israel en una guerra muy larga, y estamos en una guerra larga, la sociedad israelí, Israel va a caerse, la gente va a salir a las calles, va a demostrar y se va a acabar este país. La realidad es que, ¿quiénes son nuestros enemigos? Está Irán, están los hutíes o los hutíes en el Yemen, hay grupos terroristas en la zona de Judea y Samaria también, hay grupos terroristas, habían o hay, o ahora son más chicos, en la zona del Líbano, había en la zona de Siria, en la zona de Irak y en la zona de la franja de Gaza acá frente a Oriente. Y había una especie de plan, no, había un verdadero plan, liderado por este que es en la cabeza del pulpo llamado Irán, que era un anillo de fuego alrededor de Israel para atacar a Israel al mismo tiempo. Y eso fue lo que pasó, señores y señoras. Eso fue lo que pasó. El día 7 de octubre atacó Hamás
habían 1.200 muertos aquí en Israel, habían 253 secuestrados nuestros en la Franja de Gaza, y el 8 de octubre, a 250 kilómetros, comienza un grupo terrorista en la zona del Líbano llamado Hezbollah a atacar Israel. Y lanzaron más de 17.500 cohetes desde entonces hasta fines del 2024, el año pasado. Puedo seguir contándoles en este tema, pero vamos a seguir conversándolo capaz en otro momento. Yo quiero que ustedes vean lo que sucedió acá, pero cuando lo vean, quiero que ustedes vean que esto es una especie de pináculo, es un punto pequeño en el mapa. ¿Vieron cuando hacemos zoom out en un mapa, cuando vamos para arriba en el mapa y vemos todo el Medio Oriente? De algo que después se empezó a complicar mucho más. Pero la realidad es que si el día 6 de octubre muchos israelíes estaban medio como que enojados unos con el otro, no querían vivir uno al lado del otro, el día 7 de octubre los israelíes ya estuvieron dispuestos a morir el uno por el otro. Así es. Y en el momento que el pueblo de Israel se vuelve unido, y que todavía hay desuniones en este pueblo, muchas desuniones, pero cuando nos volvemos a unir allí, nuestros enemigos en parte empiezan a atacar, por un lado, pero por otro lado también empiezan a decir, capaz que ya perdimos el momento para atacar. Porque en el momento que un pueblo se une, en el momento que el pueblo de Israel se une, ellos ya saben que no pueden con Israel. Si bien lo intentan, y les puedo decir que hasta el día, qué sé yo, desde el 7 de octubre hasta 6, 7, 8 meses más adelante, gran parte de la población en el Medio Oriente consideraba, pensaba, según las encuestas, que este era el principio del fin de Israel. El principio del fin de Israel. Pero, hoy, ¿qué fecha es hoy? 4 de junio del 2025. Les puedo decir que este es el principio del fin de este eje del mal liderado por Irán. Amén. Y en ese sentido quiero aprovechar este momento también, antes de seguir adelante, para agradecer toda la intercesión que ustedes desde sus iglesias, usted, Pastor Nelson, con toda su congregación, con toda su comunidad, toda la intercesión que han tenido por Israel en todo este tiempo. No es de ahora, con el Pastor Nelson nos conocemos hace muchos años, desde el primer viaje que hice a Ecuador cuando salí del ejército en el año 2016, principio del 2016, pero con más fervor y con más ímpetu todavía desde el 7 de octubre, esa defensa, también por ejemplo en el canal de David, en los programas que tienen de radio juntos, en los programas que van, y en todo lo que todos y cada uno de ustedes hacen también en las redes sociales, en los lugares donde llegan, en los lugares donde van. Lo que les quiero pedir es cuando ustedes vean esto, sean testigos de lo que estamos viendo y lo cuenten también con quien ustedes se encuentren. Sí, que lo cuenten. Todo se puede grabar y es más, cuanto más grave mejor. Desde el punto de vista bíblico, pienso yo, ¿cuál es la diferencia que hay en este pequeño 1.6 kilómetros? Porque en realidad geográficamente es muy cercano, que son unos 6.6 kilómetros. Pero acá hay un abismo cultural, hay un abismo de valores, hay un abismo, me refiero a una distancia muy amplia de formas de ver el mundo. Entre un lugar como la Franja de Gaza, que es liderado por el radicalismo islámico, el Hamas. No todos los islamistas, no todos los musulmanes son radicales. Hay 1.800 millones en el mundo. Los expertos hablan de que 12 a 13% son radicales. Que quieren conquistar toda Europa, que quieren hacer un califato sobre las ruinas y los escombros del Estado de Israel moderno, etcétera, etcétera. Ellos ven el mundo en blanco y negro. Ellos son los fieles, nosotros somos los infieles que estamos cerca, los judíos. Y ustedes los cristianos que están en América Latina y en otra parte del mundo son los infieles que están un poquito más lejos. Primero vienen por nosotros, luego Dios no quiere irán por ustedes. Pero estamos en el mismo bando, estamos en la misma lucha y luchamos por los mismos valores. ¿Qué es lo que piensa la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, a este respecto? Yo creo que piensa lo siguiente. No está escrita ni una, ni dos, ni cinco, ni 12. 36 veces está escrito en la Biblia que hay que respetar al huérfano, a la viuda y al extranjero. Hay que respetar al extranjero. El extranjero es el extraño. Es el que es distinto a mí. Es el que no es como yo.
A veces amar al prójimo, que es el próximo, es más fácil que respetar al otro que es distinto a mí, que es extraño. Y si nosotros somos capaces de dignificar al otro en su diferencia conmigo, y eso es lo que me hace respetable a mí, y podemos hacer un mundo distintos, donde conversamos, porque eso es lo que hace también interesante al mundo a veces. Ser distintos y poder conversar con otros, eso es lo que hace interesante al mundo. Ese es un mundo a colores, a diferencia de un mundo en blanco y negro. Entonces, eso es lo que yo veo, lo que me quedé solamente en toda esta narración, en toda esta explicación por decir, es el hecho este. Dijimos que está el tema de la lucha entre hermanos acá en Israel. Pero por otro lado, los días anteriores al 7 de octubre del 2023, el líder de Arabia Saudita, llamado Mohammed bin Salman, hablaba de que iba a normalizar las relaciones con Israel. ¿Qué significa normalizar? Significa que haya, si no paz, por lo menos ciertas mejores relaciones entre Israel y muchos de los países árabes. Ellos son descendientes de lo que ellos ven como su profeta Mahoma, Muhammad. Y normalizar relaciones con Israel significa decirle a Israel, Ahlan wa sahlan, bienvenido al Medio Oriente después de 77 años, que nos ven como un bicho raro acá, nos ven como un anticuerpo, parte de nuestros enemigos, o parte de la sociedad lindante. Y cuando dicen eso, ¿cuál es la música que escuchan los que nos quieren destruir? Hamas, Irán, Hezbollah, etcétera, etcétera. La música que escuchan es, ahora es el momento de atacar a Israel, porque Israel hace la paz con sus vecinos. Nosotros perdemos nuestra razón de ser. Nosotros, básicamente, que no tenemos más razón de ser prácticamente, ¿no? Eso fue lo que de alguna manera escucharon ellos y decían, este es el momento de atacar. Y hubo un tercer elemento también que explica quizás el 7 de octubre desde esta perspectiva. La concepción errónea de Israel con respecto al Hamas. Pensábamos que lo teníamos disuadidos. ¿Qué significa disuadidos? Como que ellos no los iban a atacar porque tenían miedo que nosotros los atacamos más fuerte. Pero no estaban disuadidos ni 8 cuartos, digamos, en uruguayo. Sino que estaban pensando un plan para atacarnos. Aún cuando ingresaban de la Franja de Gaza todos los días acá a Israel, ¿cuánto? 20.000, 30.000 personas a trabajar todos los días acá en Israel, ganando un sueldo de 6-7 veces más. Aún cuando permitíamos el pasaje de más de $1.000 millones al mes de Qatar hacia la Franja de Gaza para la gente en Gaza. Aún cuando ingresaban mercancías sin ningún tipo de problema hacia la Franja de Gaza, aún así, eso fue, no estaban disuadidos y nos atacaron. Ahí me gustaría, no sé si hay alguna pregunta, pastor, algún comentario, una reflexión suya, y después seguimos adelante, por favor. Yo creo que, hermanos, yo creo que al escuchar a Ronnie nos queda una lección de vida, una lección grande. Ronnie nos decía que por cuestiones políticas, que son los que dividen los corazones de los pueblos, estamos divididos. Llegan las elecciones como en Ecuador, en Perú, en México, en Guatemala, Estados Unidos. ¿De dónde vienen ustedes? Y uno que soy republicano, dice. El otro que soy demócrata. El otro que soy de la izquierda, de la derecha o del centro. Pero algo que yo me llevo aquí como una lección es que a la hora de la verdad, no hay partido político. No hay izquierda, no hay derecha, no hay centro. Aquí nos han dado una lección. Unir a todo ese contingente humano, un pueblo, una nación, un estado, Israel, donde se han dado cuenta que no es un tema político, que la bandera está flameando porque se unieron a pesar de sus diferencias. ¿Qué tal si hubieran dicho que vayan los de Netanyahu a pelear, que vayan los de acá, yo no voy a ir? Pero resulta que no fue así. ¿Qué tal si nuestros pueblos hacen eso? Que vayan los de la izquierda a pelear, quedémonos acá. Seríamos destruidos. No estamos aquí para emitir un juicio de lo que ha ocurrido, sino para decirle a Israel que jamás hemos dejado de amar. De que Dios nos ama con un amor incondicional.
no puedo yo explicar con Benjamín algo, comentábamos un poco con el guía, es que podemos pensar, pero no podemos tener una idea de las decisiones que podamos tener en un momento dado. Entran aquí, violan, matan, secuestran. Dios mío. Y el mundo encima dice que los malos son los de Israel. Por una prensa perversa, mediática, pagada, con dinero comprada, para destruir la imagen de las víctimas y convertirlas en victimarias. Cuando Ronnie nos pidió ser estas personas que llevemos el mensaje, David Daimon, que está con nosotros, dio una palabra. David, tú dijiste una palabra, está abierto tu micrófono, ven. David dio una palabra, un título yo diría. Tú dijiste que éramos como embajadores. Embajadores espirituales de Israel. Representar a Israel ante una sociedad cada vez más antisemita. Una sociedad que en el caso de ustedes comienza por sus propias familias y sus propios amigos. Porque una de las cosas que se ha podido palpar a lo largo de este conflicto es que por el solo hecho de que un hermano evangélico coloca la bandera de Israel, su propia familia lo ataca. Ha polarizado. El tema de Israel ha sido un machetazo a la sociedad occidental, porque de este lado ha puesto a unos contra otros. Tristemente, la mayoría de la humanidad, la mayoría de la sociedad, se ha venido en contra de Israel, como está diciendo el pastor Zavala. Porque si hay algo que jamás maneja mucho, como cualquier grupo terrorista, y es de lo que vive en honor a la verdad, es de la publicidad. Jamás es una fábrica de mentiras y de actores de teatro. Jamás vende al mundo una imagen que todo el mundo compra. Israel explica el conflicto, pero ellos, con llorar, la gente, ¿a quién escucha? Al que llora, no al que habla. ¿Con quién se solidariza la gente? Con el que se pone a llorar. ¿Y qué hace Hamas? Ponen a llorar a una mujer abrazada de una muñeca plástica y presentan al mundo que le acaban de matar al hijo. Hace pocos días atrás fuimos testigos de cómo acusan a Israel de que acababa de matar a una mujer, que había matado a una mujer y a sus 9 hijos. Cuando ves la foto, todos los hijos del mismo tamaño. O sea, ¿cómo pudo haber parido a 9 al mismo tiempo? Yo no puedo entender. Pero el mundo se tragó una mentira. Y cuando haces el acercamiento es el mismo muñeco al lado del otro. O sea, pero el mundo no razona, es Israel. Por eso, el trabajo que ustedes están llamados a hacer es de decirle al mundo lo que han venido a ver y constatar. Ustedes son privilegiados en haber venido a este lugar. Porque como me dijo Ronnie la vez que hicimos el reportaje, este no es un museo. Es un lugar de dolor. Todavía estamos ahorita en el centro de la herida medio cerrada. No todo el mundo viene aquí porque este no es un espectáculo. Ustedes están viniendo a ver nuestra intimidad, nuestro dolor. Ustedes están entrando no a la sala de nuestra casa. Hoy Dios ha usado a Ronnie para abrirles la puerta de nuestra habitación. Ustedes están entrando al lugar más íntimo de Israel este minuto. Y están viendo, palpando, y van a ver, cuando vean las imágenes que van a ver con sus propios ojos, ustedes van a entender por qué teníamos que reaccionar. Yo no voy a acaparar solo una frase más. Jamás sabía lo que iba a pasar cuando nos atacó. Yo lo he dicho, Jamás es un perro sarnoso que osó morder a un león dormido. El león está durmiendo y el perro viene y lo muerde. El león va a reaccionar, el león no va a decir, este es perro, tengo que reaccionar al nivel del perro. No, el león reacciona como león. ¿Y qué va a hacer con el perro? Despedazarlo, pues, hermano. Y eso es lo que ha hecho Israel. Destripar y despedazar al Hamas, a Irán, al Líbano y al que se nos mete en el camino. ¿Por qué? Porque todavía nosotros no se olviden. Aquí, allácito, tenemos 21 personas vivas, nuestras. Y tenemos otra cantidad de personas muertas por las cuales su familia sigue llorando porque no los pueden ni enterrar. Por ende, la guerra la inició Hamas, la está continuando Hamas y no pretende pararla jamás. Nosotros quisiéramos acabar la guerra. Ninguna madre de las nuestras es feliz de mandar a su hijo a Gaza. Nadie quiere. Pero tampoco estamos dispuestos a que tengamos que pagar en la vida el derecho de vivir. Más claro,
Nosotros no tenemos por qué pedirle al mundo permiso para existir. Nosotros lucharemos por nuestra existencia. No estamos en época en que nuestros abuelos fueron llevados como corderos al matadero en Europa. No, ahora ya no. Somos un Estado, somos un pueblo, tenemos un ejército capaz de defender a su población y de defender su territorio. Lo que pasó ese 7 de octubre fue una desgracia, la peor de nuestra historia moderna, pero también fue un punto de inflexión para el futuro de Israel. Nos ha enseñado que, como decimos en hebreo, Anachnu nenatzeach, unidos vamos a vencer. Y eso lo ha entendido la sociedad israelí. Y aunque ahora todavía hay disputas internas entre nosotros, sabemos que hay una línea que no podemos cruzar. No podemos cruzar y dar otra vez un handicap para que nuestros enemigos nos quieran exterminar. Gracias, David. Y una última palabra, que quede esto claro en nuestro corazón, ¿no? El odio no nos lleva a nada. Y lo que hace Israel viene desde tiempos atrás. Me viene a la memoria el rey Asuero, me viene a la memoria la historia de Esther, donde por decreto el rey emite para que los judíos se defiendan. Lo que Israel ha hecho y ha hecho toda la vida es defenderse. Si a usted lo atacan, usted se defiende. Pero jamás dice que las víctimas son estos terroristas y los perversos están en Israel. Nuestro compromiso, Ronnie, seguir orando. Tú has estado en Ecuador, creo que has visitado otros países y siempre habrá un remanente de gente cristiana, que somos muchos, que amamos Israel y que yo creo que al venir aquí, tú decías, David, nos han abierto las puertas y aunque la herida todavía está abierta, yo estoy seguro, sin pretender poner palabras en la boca de Ronnie, lo digo por mí, de que esta visita es como un bálsamo para esa herida. Amén. Amén.